Es necesario elegir bien a nuestros representantes. El de Tumbes, el de Tacna, el de Madre de Dios, o los de Madre de Dios, el de Madre de Dios que es uno, o los de Arequipa, los de Cajamarca, los de Piura, los de Tumbes, los de Loreto, representan al Perú. Y no importa cuántos votos hayan tenido finalmente. Porque si no, fíjese en ese contexto, el que viene de Tacna, de repente viene pues con 7.000 votos. El que sale elegido en Lima, el que tiene menos votación, son 50.000 votos. Pero a la hora que están en el Congreso, todos son 1 a 1, igualitos. El contexto es que representan el departamento en el que fueron elegidos. Y cuando vienen a Lima, y vienen aquí al Parlamento, tienen que dictar leyes para el Perú, no para su departamento. Para su departamento está el gobierno regional. Para la provincia donde viven está su alcalde provincial o su alcalde distrital en el distrito donde viven. Cuando nosotros empecemos a interpretar eso, vamos a empezar a ver que nos falta algo sustantivo, algo importante. ¿Y eso qué es? Conocer la realidad del país y qué problemas tiene para postular iniciativas legislativas. Por ejemplo, fíjense, yo estaba en Cajamarca hace 2 días y en el colegio de abogados de Cajamarca, y uno de los colegas me dice: es necesario y urgente modificar el Código Procesal Civil. Y le digo: ¿y por qué así? Porque el Código Procesal Civil establece, me dice, de que la rectificación de partidas se hace en vía judicial. Y la Corte Suprema ha considerado de que tienen que pagarse. Entonces hay gente, ya hasta ancianos, que no tienen DNI. ¿Por qué? Porque cuando han ido a rectificar su partida se encuentra que tienen que hacer pagos. Y como no tienen la mayoría de gente en los sectores de extrema pobreza ni para comer, mucho menos van a tener para pagar el derecho de la rectificación de partida para tener el DNI. Y le digo: ¿en qué manera habría que corregirse? Me dice: hay que ponerle una modificación al artículo en el que dispone que esta rectificación se hace por mandato, en el caso por mandato judicial, de que sea gratuito. Y vamos a tener más gente habilitada para ejercer sus derechos. Y así de difíciles normas aparentemente insignificantes, amigos, pero tienen mucha trascendencia social. Pero para eso hay que estudiar, como le digo, la realidad nacional, para internalizar los problemas y desde el Congreso o las iniciativas legislativas dar soluciones a estos problemas. No todo está dicho en la norma, claro que no. Por ejemplo, la Constitución tiene 206 artículos. Si vamos nosotros al artículo 31 para promover el referéndum o para promover una revocatoria, no podríamos. ¿Por qué? Porque es una declaración de buena voluntad del legislador constituyente respecto a qué derechos nos reconoce a los administrados y a los ciudadanos en todo caso. Y a partir de ahí, ¿qué ha hecho el constituido, que es el Congreso, el legislador? Hace el desarrollo legislativo pertinente, habilitándonos la forma como ejercemos ese derecho. ¿Y cómo ejercemos los derechos políticos en el Perú? Por ejemplo, respecto a la revocatoria, referéndum, promover ordenanzas municipales, ordenanzas regionales, con la producción que nos hace de la ley 26.300 llamada de control y participación ciudadana. Entonces, amigos y amigas, nuestros legisladores, a partir de que se incorporan al Congreso prestando juramento o promesa de cumplir la tarea de representarnos en el Congreso, nos representan a todos las 24 horas del día, de todos los días del año. Y dentro de otras funciones dice elaborar, interpretar, modificar y derogar leyes, en la que se incluye la reforma constitucional. ¿Y por qué le hemos puesto la reforma constitucional? Porque aquí hay un detalle que debemos precisarles. La Constitución, históricamente, de acuerdo a derecho, debe hacerse o se hace para los estados mediante 2 procedimientos formales, si quiere, pues ya estandarizados. Cuando lo hace una asamblea constituyente, dice la doctrina, es una propuesta que debe ser ratificada por un referéndum. Y cuando lo hace el Congreso Constituyente, solamente debe ser promulgada, publicada y aplicada. En nuestro país somos geniales, creamos casi todo, o tratamos de crear casi todo. La Constitución del 79 fue hecha por una asamblea constituyente. El presidente Belaúnde lo promulgó, publicó y aplicó. La actual Constitución lo hizo un Congreso Constituyente y lo llevamos a referéndum. Y en el artículo 206
el constituyente originario, que es el que hizo la Constitución, delega en el constituido, que es el Congreso, facultad constituyente derivada. Por eso es que el constituyente puede hacer la reforma de la Constitución. De otro modo, ¿quién tendría que hacer los cambios en la Constitución? Tendríamos que convocar a los 6 constituyentes para que lo adecúen a los nuevos tiempos. Apreciados amigos, la Constitución vigente tiene a la fecha 26 reformas, o sea, 26 modificaciones. En ese contexto, ¿qué tendríamos que haber visto? Si no estaría el enunciado del artículo 206 de la Constitución, tendríamos que haber convocado para cada reforma un nuevo constituyente, o que se reúnan los 6 constituyentes, y ahí tenemos de repente más de un problema, hay muchos que ya se han muerto. Entonces, fíjense, el contexto está establecido, y ojo, todo se hace en el marco legal: Constitución, ley orgánica y leyes de menor jerarquía. Tenemos además de eso el control político, que se refiere a fiscalizar, decimos, los actos del gobierno, en este caso del Ejecutivo, en todas sus expresiones, desde los gobiernos locales hasta los ODPs, conocidas en estos últimos tiempos. Como función especial de los congresistas en el Congreso es nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo. Designan 3 directores del Banco Central de Reserva, y la Comisión Permanente, que es un estamento que se constituye dentro del propio Congreso, integrado por los congresistas, que según la Constitución dice que no puede ser un número superior al 25% y que debe estar integrada por los diversos grupos políticos. Y ahí viene el tema de las facultades que tiene este segmento administrativo legislativo del Congreso. Fíjense, designa al Contralor y ratifica al presidente del Banco Central de Reserva y al superintendente de Banca y Seguros. Pero en estos últimos tiempos, el Pleno del Congreso le da facultad legislativa. Es decir, le dice: Comisión Permanente, te autorizo a que tú todos estos dictámenes puedas trabajarlo y hacerlos autógrafos. Es decir, en tiempo de esta parte, la Comisión Permanente está produciendo legislación por delegación del Pleno, que tiene facultad para ello, claro que sí. Por la siguiente. Una más. Gracias. La función legislativa, ¿en qué consiste? En la elaboración de proyectos y resoluciones legislativas. Discuten su aprobación, puede modificar, interpretar y derogar normas legales con el objeto de promover el desarrollo nacional. Y aquí viene el tema de la reforma. Amigos, el artículo 206 dice que bajo 2 formas podemos hacer la reforma de cualquier artículo de la Constitución. En su parte primera, dice el artículo 206, si es aprobado, dice, por en este caso una mayoría absoluta, hablamos del número legal de legisladores de 130, 66, la mayoría absoluta, será ratificada mediante referéndum. En el mismo artículo refiere: a menos que sea aprobado por un número superior a los 2/3 de la representación nacional, será suficiente su ratificación en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. ¿Y qué decía la Constitución del 79? Que la reforma de la Constitución del 79 se hacía en 2 primeras legislaturas ordinarias consecutivas. Y esta definición, estos conceptos, estos enunciados, en la doctrina y el derecho constitucional se conoce como, si se quiere, la cláusula de determinar qué tipo de constitución tiene el Estado. Siendo que la Constitución del 79, para el derecho comparado, se dice que es una constitución dura. La que tenemos hoy se dice que es media blanda y media dura, por los 2 escenarios de comportamiento. ¿Y me refiero a qué? Si estaríamos, por ejemplo, en la reforma del artículo 191, gobiernos, en este caso los regionales, o de 194 que se han aprobado en marzo de este año, si hubiera sido con la Constitución del 79, no podrían haberse aprobado en marzo. Tendrían que haberse aprobado entre julio y diciembre y ratificadas entre julio y diciembre del año siguiente, porque son 2 primeras legislaturas ordinarias consecutivas, y cada primera legislatura ordinaria en nuestro país empieza el 26 de julio. En este momento estamos en la segunda legislatura ordinaria del periodo legislativo 2015-2016.
¿Y que termina cuándo? El 15 de junio. Y el propio legislativo podría habilitarse, como lo hizo en algún momento entre el 2006 y 2011, el Congreso legisló hasta el 26 de julio, el Congreso saliente, o 25 de julio. Es decir, seguía en sesiones plenarias mientras la comisión, ¿cómo se llama la comisión? ¿La comisión de? No. La que da la bienvenida a los nuevos congresistas, ¿cómo se llama? No. La junta preparatoria. La junta preparatoria iba sesionando, iba habilitando los procedimientos, en este caso, y los congresistas iban registrando la oficina mayor para poder hacer su sesión de instalación. Consecuentemente, señores, la Constitución de hoy resulta, si es que habría voluntad política, una Constitución que se adapta más a los tiempos y permite su reforma en cualquier momento. Por ejemplo, hubo acuerdo político para que se haga la reforma del artículo 191 respecto a los gobiernos regionales, en la que se establece de que ya no serán presidentes, sino gobernadores, y además que ya no pueden ser candidatos a reelección. Y ahí viene lo simpático del Jurado Nacional de Elecciones. Ustedes leen el texto de ese artículo. En ninguna parte dice que los que fueron elegidos en 2014 y que asumieron en 2015 serán gobernadores regionales. ¿Qué ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones? Ha generado una resolución, no tengo ahorita el número, pero lo tengo ahí en la carpeta, en la que dice que entiéndase que la credencial que se dio como presidentes y ante la reforma debe entenderse que son gobernadores. Por favor, ¿desde cuándo? Una resolución administrativa tiene facultades para reformar la Constitución. Lo menos que podría haberse hecho es que el Congreso, en su ley orgánica de los gobiernos regionales, establezca ese criterio. Si no, lean ustedes las primeras, en este caso, disposiciones finales especiales que se dieron en el año 2001, cuando tuvimos una crisis sociopolítica en el Perú. Decía, entre otras cosas, los congresistas que fueron elegidos el 28 de julio termina su mandato tal año. El presidente de la República y los presidentes tal fecha. Es decir, así, puntual. En este caso, apreciados amigos, los presidentes regionales que están firmando como gobernadores, lo único que están haciendo es su carpeta para pedir su vacancia por usurpar cargo que no tienen, porque no fueron elegidos nunca. Pero a veces los medios ganan y hay opinólogos que dicen que sí son gobernadores y lo único que están haciendo es ellos, si se quiere, pues se están haciendo el harakiri, para decir un término, para decirlo. La siguiente, por favor. Entramos al tema, materia, no, en este caso que la normativa nos autoriza a producir normas. Como ustedes pueden ver, en el artículo 31 dice que los ciudadanos tienen derecho a participar de los asuntos públicos mediante referéndum de iniciativa legislativa. Y esta iniciativa, amigos, está concordada con los artículos 79, 102, 103, 104, 105, 6, 7 y 8 de la Constitución. Pero además, el artículo segundo dice que el derecho político es un derecho fundamental. Y ahí viene el detalle siguiente, que el Tribunal Constitucional dice lo siguiente: ajá, si es un derecho fundamental, yo soy competente para revisar, de jurado, las decisiones que tú tomas en el contexto de impartir justicia electoral. El Congreso, amigos, dio una ley reconociéndole esa facultad al Jurado Nacional de Elecciones, y a través del Colegio de Abogados del Callao se promovió una demanda de inconstitucionalidad de esa ley, y el tribunal, por supuesto, la declaró inconstitucional. ¿Dónde viene el quid motiv del asunto? En que después de eso se dan dos casos emblemáticos en nuestro país. Un candidato a alcalde de un distrito de Ica, de apellido Espino, tenía una sentencia en primera del juez, una sentencia penal. Estaba apelada y vinieron las elecciones y el señor postula a una reelección. Lo tachan, el Jurado Electoral Especial de Ica admite la tacha, viene al Jurado Nacional, confirma la tacha y se encuentra con un abogado constitucionalista, imagino, y le dice: Espino, han violado tu derecho, no puede ser. Tú no estabas inhabilitado, te han tachado de mala fe. Presenta una acción de garantía, presenta su amparo. Juez, infundada
Sala, confirmada, agravio constitucional, tribunal. 2 años después, Espino, efectivamente violaron tu derecho. Ya pasaron las elecciones, los sentimos. Entonces, ¿para qué tengo derecho? Estamos, para que vean un poco el contexto, cómo se manejan en nuestro país las cosas, amigos. Y está ahí escrito, son las sentencias están vigentes. Simplemente lo que hago es socializarlo con ustedes en este contexto de la exposición. Y aquí tenemos lo siguiente. Miren, el presidente de la República y los congresistas tienen derecho a iniciativa a la formación de leyes. También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los gobiernos regionales, gobiernos locales y los colegios profesionales. Asimismo, lo tienen los ciudadanos. Amigos, este próximo 28 de julio tendremos un nuevo presidente. ¿El nuevo presidente puede presentar iniciativas legislativas el 28 de julio cuando juramenta? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? No puede. No puede. ¿Sabe por qué? Porque el artículo 138 de la Constitución dice que tiene que venir con acuerdo del Consejo de Ministros. Y cuando juramente el presidente de la República no tiene a nadie como ministro. Consecuentemente, todo lo que se ha venido haciendo anteriormente, y ustedes han visto en el Congreso, hasta lo aplauden, y aplauden. Cuando el presidente dice, traigo el proyecto A, B, C y dejo, señor presidente, para su trámite, es solo para la foto, porque el 2 de agosto recién ingresan por mesa de partes, cuando ya tiene gabinete y el gabinete acuerda. ¿Y saben por qué? Porque el presidente de la República, en nuestra realidad del Perú, en nuestra Constitución, es, en términos laxos, irresponsable los 5 años. Porque el presidente del Consejo de Ministros asume toda la responsabilidad de la gestión del presidente de la República. Y tanto así que es hasta inimputable, si quieren. Pues bien, es un poco parte de la historia, si quieren. Sin embargo, miren, con este enunciado el presidente sí podría. Pero hay un detalle que falta. Que se produzca una ley en la que diga que el presidente electo, cuando presta juramento, sí puede presentar iniciativas a título personal, pero estaremos en otro escenario de darle responsabilidad política bajo otro criterio. La siguiente, por favor, Miguel. Una más. Decíamos entonces, amigos, lo siguiente. ¿Cuántos distritos hemos dicho que tenemos en Perú? 1854 y 196 provincias, ¿no es cierto? Si los ciudadanos queremos ejercer nuestro derecho, tenemos el artículo 31 de la Constitución que dice que tenemos derecho a todas esas facultades que nos dan la Constitución. Pero les decía, si no tenemos esta ley que nos diga, entre otras cosas, cómo hacerlo, no podemos ejercer ningún derecho. Entonces la 26.300, en su artículo segundo, ¿qué dice? Que son derechos de los ciudadanos presentar iniciativas de reforma constitucional, presentar iniciativas de la formación de leyes, el de referéndum, en la formación de ordenanzas regionales y municipales y otros mecanismos de protección establecidos en la legislación vigente, por ejemplo, los presupuestos participativos. En mi opinión es una buena norma, pero es incompleta. ¿Y saben por qué? Porque no solamente deberían habilitarse al alcalde y a su estructura burocrática para que convoque a los vecinos o amigos de cada barrio para tomar decisiones y aprobar, sino que estos sean parte de la gestión hasta que termine, y no solamente los convoquen para la aprobación del presupuesto, sino hasta la ejecución. Deberían terminar los actores que aprueban el presupuesto. Pero creo que quizá en el devenir del tiempo podemos conseguir que algo se incorpore, como cuando yo vengo hace más de 10 años postulando, por ejemplo, el contexto de servidor público que delinque, acreditado judicialmente. Primero, no tiene beneficio penitenciario. Segundo, su delito no prescribe. Tercero, su patrimonio reverte al Estado a cuenta de la reparación civil que debe hacerlo. Y cuarto, la PCM o el Poder Judicial debe tener una lista para que nunca más vuelva a ser funcionario público. Porque de otro modo, amigos, no vamos a corregir el contexto de escenario de la corrupción institucionalizada que tenemos en el Perú. En fin, y todo esto que hacemos, fíjense dónde va. Al Congreso, que en su artículo 74 dice: por el derecho de iniciativa legislativa, los ciudadanos y las instituciones señaladas por la Constitución política tienen capacidad para presentar proposiciones de ley ante el Congreso. Y ahí viene mi vocación en el contexto siguiente.
Probablemente más de uno de ustedes tiene interés en presentar o a través de alguna organización postular iniciativas legislativas. Revisa la página web del Congreso a ver en los últimos 30 años cuántas iniciativas se han presentado y cuántas han sido ley. Por si acaso, una que ha sido ley y que fue celebrada y que ahora sigue inclusive haciendo noticia es la del FONAVI, Iniciativa Ciudadana. Pero llegó en oportunidad y fue tramitada en oportunidad. Apreciados amigos, si ustedes tienen la posibilidad de socializar estas inquietudes, no mientan a la gente, no los engañen. ¿A qué me refiero? Me parece interesante tu inquietud. ¿Sobre qué tema es? Salud, al colegio de médicos. Esto de tema justicia, al colegio de abogados. ¿Por qué? Porque no van a gastar ni dinero, ni van a buscar firmas, ni mucho menos van a comprar siquiera el kit, sino el colegio hará suya la inquietud y lo presenta ante el Congreso directamente. Y no se distraen tomándose fotos cada que consiguen 1000 firmas o 500. Ya tenemos 500 más fotos, 1000 más fotos. Llegan al jurado, 1 año, 2 años, la RENIEC y la OMPE dicen, te faltan 10.000 firmas. Completaron las firmas, celebran. Llega al Congreso en abril. El Congreso lo va a tramitar porque viene con el oficio de programación de elecciones. En junio, en este caso, siendo este año, y ahorita tenemos nuevo Congreso. En julio se tiene el nuevo Congreso y todo lo que se ha tramitado hasta hoy va al archivo. Pregunto, ¿para qué trabajaron? Es decir, terminan todos frustrados y es lo que no debemos permitir. La idea es que tengamos que saber a dónde vamos, qué queremos y qué tenemos, porque los plazos en el Congreso sí son de cumplimiento obligatorio. El 15 de junio termina la legislatura y terminó. Para que puedan nuestros legisladores seguir trabajando, tienen que ellos mismos habilitarse una prórroga de legislatura. O el presidente de la República convocarlo expresamente para un determinado fin. No es que, no importa, lo presentamos. Ahora, si llegan a conseguir la iniciativa, la mejor fecha ¿cuál es? 2 de agosto. Si se quiere negociar con el programa de elecciones, para que el 2 de agosto o el 28 de julio, 25 de julio, si quieren, envíe su oficio. Entonces el 2 de agosto van a darle cuenta. ¿Y saben por qué? Porque a partir de ahí van a tener 1 año para hacer el seguimiento y que la comisión pueda entonces hasta dictaminarlo. Porque de otro modo no hay tiempo, no alcanza el tiempo, no es que no quieran, no nos alcanza el tiempo para verlo, por más que sea interesante la iniciativa ciudadana. Porque hay muchas cosas ya que anteceden y que tienen por supuesto su procedimiento hasta cierto punto, digamos, histórico. La siguiente, por favor. Una más. La siguiente, la anterior. Ahí está. Amigos, hablábamos de la cantidad de distritos y de provincias. Fíjense ustedes, nuestro Congreso tendría que más o menos, si son 1854 distritos y 196 provincias, más 19 ministerios, más instituciones que requieren de una ley al menos habilitante al año, estamos hablando que el Congreso más o menos debe producir 2000 leyes al año. Nuestro Congreso, el de 2006 a 2011, tramitó 14.844 iniciativas. Imaginemos hoy que ustedes son los legisladores de ese colegiado. Pensando en su reelección, ¿cuántas de esas se hubieran aprobado? ¿50%? ¿70% para ser los mejores legisladores? ¿Cuántas creen que debieron haberse aprobado en 5 años? Por la cantidad de instituciones, debería producir 2000 por año. ¿Por qué? La ordenanza regional y la ordenanza municipal tienen rango de ley y debería producirlos el Congreso. Amigos, de esas 14.000, el Congreso aprobó en 5 años 1.400 autógrafas. En 5 años. Y de esas 300 fueron observadas. Y solo 170 se hicieron ley. Es decir, el Congreso finalmente en 5 años aprobó 1.270 autógrafas que se hicieron ley. Con ese criterio de producción legislativa, por las, en este caso, dificultades que se tiene, ¿qué hace el Congreso? Al aprobar la ley orgánica de gobiernos regionales, les delega facultad legislativa. En la ley orgánica de gobiernos regionales, artículo 37, igual en la ley orgánica de municipalidades, el artículo 9. Pero sujetos a que se tenga que hacer un control.